Muy buenas tardes a todos los directores, subdirectores, ponentes y receptores de la prestigiada Universidad El Kairos de Dios. El pastor Samuel Ríos con su segunda intervención, ahora para hablar sobre uno de los frutos del Espíritu Santo, que es la benignidad y paralelamente la bondad. Quiero comenzar hablando un poquito recordando más bien lo que de mi postura, de mi ponencia en la mañana. Decía que el pasaje más conocido es Gálatas 5:22 al 23, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí el fruto del Espíritu se contrasta con las obras de la carne. Muy bien. Quiero también recordar las triadas o los grupos a la cual pertenece. El amor, gozo y paz, como la primera triada, el primer grupo, conciernen principalmente al estado de la relación del creyente con el Espíritu. La paciencia, benignidad y bondad describen el trabajo del Espíritu a través del creyente en su relación con otros. La fe, la mansedumbre y templanza, que es la tercera triada o grupo, indican la influencia del Espíritu sobre el carácter del creyente, es decir, con él mismo. Ningún grado de cultura, educación o esfuerzo humano que no esté motivado por el Espíritu de Dios puede producir fruto del carácter cristiano. El carácter es lo que uno es. El carácter cristiano es lo que una persona puede adquirir por medio del crecimiento y desarrollo del fruto del Espíritu. Muy bien, voy a hablar sobre la mansedumbre. La palabra mansedumbre viene del griego praites y se menciona 4 veces y significa en realidad un espíritu de sacrificio de los propios derechos en bien de los demás, es decir, que pertenece al grupo de la relación con los otros. Y como el ejemplo que da Pablo, al renunciar a su derecho de vivir a expensa de los creyentes en quienes ministraba, según 1 Corintios 9:18, Romanos 14, es toda una disertación sobre esta virtud. La mansedumbre de Dios no implica debilidad ni pasividad. Es decir, que el Cordero que no abrió su boca ante sus angustiadores es una demostración que en Dios, como lo es Él, actúa según demande la ocasión. En este caso era la no resistencia. Pero esto no nos lleva a la conclusión de que también no hay otros atributos en Dios que no defiendan su santidad y su gobierno de justicia. Tampoco en el creyente, lleno del Espíritu, pues Él manifestará solo mansedumbre. Él también puede conocer el poder de la indignación, pero asimismo será manso en medio de esa crisis. En su canto de liberación, David dice: también me has dado el escudo de tu salvación y tu mansedumbre me ha hecho grande, según 2 de Samuel 22:36. David repite este testimonio revelador en el Salmo 18:35. Y el apóstol exhorta a los corintios por la mansedumbre y ternura de Cristo, en adición a la declaración en Gálatas 5:22 de que la mansedumbre se deriva del Espíritu para ser reproducida por Él y únicamente por Él en la vida rendida del creyente. También Santiago afirma: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, en el 3:17 de su libro. Esta sabiduría es la sabiduría de Dios, es de arriba, se manifiesta en y a través del Hijo de Dios, cuán plenamente
pudo experimentar el gran apóstol el poder directo del Espíritu, productor de mansedumbre, cuando dijo: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. 1 Tesalonicenses 2, 7. También se requiere esta misma virtud de todos los que han de manifestar la verdadera gracia de Dios en el servicio a favor del cuerpo de Cristo. Está escrito en la revelación divina: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. De igual modo, el apóstol recomienda que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, pleitistas, sino amables, mostrando toda la mansedumbre que el maestro de Galilea tuvo y lo enseñó con todos, para que los hombres glorifiquen a Dios. Otra vez, al corazón ansioso de la amable mansedumbre semejante a la de Cristo, se le anima a creer, que puedan llegar a obtenerla, no por el esfuerzo humano o por una inútil imitación, sino como un fruto directo del Espíritu Santo. Pastor Samuel Ríos pidiendo una disculpa por una gran confusión. Lo que a mí me tocaba explicar es la benignidad y la bondad. Y hablamos de la palabra griega que aparece allí, es la cherestotes, y aparece 6 veces con referencia a los creyentes y 5 veces con referencia a Dios. Apunta hacia la bondad de corazón y se muestra en particular con las personas necesitadas, pobres, niños y esclavos. Un elemento oculto, pero no menos vital en la benignidad, distingue esa virtud de su afín, la justicia. El apóstol, por ejemplo, escribe: ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, dice Romanos 5, 7. Esta distinción puede indicarse por el hecho de que un hombre justo pudiera desahuciar de su hogar a una viuda sin recursos cuando se atrasa en la renta, en tanto que un hombre bueno hallaría la manera de evitarlo. Es un ejemplo. En la persona de Dios, la bondad alcanza el infinito y la Escritura da abundante testimonio de su ilimitada bondad. Verdaderamente, aunque con poco conocimiento consciente de ello, el mundo depende de la convicción fundamental de que Dios es bueno. Ninguna mente puede pintar la calamidad y confusión en que estuviera el mundo si en alguna ocasión tuviese la peregrina convicción de que Dios es malo en sí. Aún la soberanía de Dios, aunque en sí misma es poco comprendida por los no creyentes y a veces por los creyentes, es una expresión de su bondad esencial. En consecuencia, Dios dijo a Moisés, después que éste hubo intercedido por Israel: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Éxodo 33,
19. Y voy a hablar un poco de la bondad. La palabra bondad viene del griego agathosime. Se menciona 4 veces. Solo Pablo usa este término en el Nuevo Testamento, la cual contiene la idea de nobleza, como Romanos 5:7, y es una combinación de justicia y amor. Y voy a poner un ejemplo para una mejor explicación. Supongamos una mujer deja accidentalmente su auto cerrado y dentro de él a su pequeño. Intenta abrir su auto, pero todo lo que prueba no funciona. Finalmente ora a Dios y le pide que envíe a alguien a ayudarle. Apenas termina de decir amén cuando aparece un hombre lleno de tatuajes, mal parecido, etcétera, y le pregunta: ¿le puedo ayudar, señora, en algo? La mujer le platica el problema que está viviendo y el hombre toma un alambre y en 10 segundos el auto está abierto. La mujer queda asombrada, le da las gracias y le dice que es un buen hombre. Aquel hombre le responde que él no es un buen hombre. Y le dice: ayer yo salí de la cárcel, estaba en prisión pagando una condena. Y la mujer le pregunta: ¿por qué estuviste allá? ¿Qué delito cometiste? Y él le dice: por robo de autos. Entonces ella levanta la voz y dice: gracias, Señor, por enviarme un profesional. Pareciera motivo de reírse, pero suceden las cosas así. Si existe una verdad reiterada en la Biblia acerca de la personalidad de Dios, es que Dios es bueno, es bondadoso. La benevolencia, complacencia, gracia y misericordia de Dios son expresiones maravillosas de su bondad. La bondad de Dios es la fuente de todo aquello en el universo que es bueno. Sin Dios no existiera bondad. Cuando los hijos de Dios, la Escritura nos manda a ser bondadoso, nos está diciendo que debemos reflejar la bondad de nuestro Padre a través del fruto del Espíritu. Toda persona que sirve a Dios, en consecuencia, es un representante del carácter de Jesucristo a través del fruto del Espíritu Santo. Significa esto, entonces, que nosotros debemos tener la bondad de Dios. Es imposible, pues la bondad de Dios es perfecta. Y comparada con su bondad, nuestra bondad es como una maldad. Es decir, es imperfecta, limitada, llena de errores. Él lo dijo en Lucas 11:3, pues si ustedes, siendo malos, y le dijo a un pueblo que le conocía, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial. Y sigue diciendo, entonces la bondad de Dios rebasa cualquier medida, cualquier parámetro, en cualquier parte del universo, de cualquier criatura que existe. Dios es bueno de una manera perfecta. Y el fruto del Espíritu en nosotros, de la bondad, nos hace ser bondadosos, pero también con imperfecciones. Porque mientras que Dios es bueno de una manera perfecta, nosotros lo somos de una manera imperfecta. Detrás de nuestros buenos actos con frecuencia se esconden malas motivaciones, motivos egoístas, vanidosos, de competencia, de orgullo, de frivolidad, etcétera, etcétera. Son a menudo los que nos impulsan a actuar en bien de otros, es decir, para quedar bien mientras nos están observando. Pero haríamos esto en lo secreto cuando nadie nos ve. Por tanto, el Señor está trabajando en la purificación de nuestros corazones juntamente con la presencia activa y soberana del Santo Espíritu
y nosotros permitiendo que Él disponga de toda nuestra naturaleza redimida pero pecaminosa, para que podamos nosotros llegar a obtener ese carácter. Lamentablemente muchos dentro del pueblo de Dios carecemos de bondad, aún en su sentido más elemental, lo mínimo. No somos buenos, pero la buena noticia es que Dios nos quiere cambiar y por eso dejó el fruto. Por tanto, Dios desea que sus hijos no parezcamos a Él. Él es bueno, muy bueno, requete bueno, y nosotros estamos yendo en perfección en un proceso del Espíritu a través de la bondad. En nuestra cercanía con Dios, lo que nos permite crecer y desarrollarnos en bondad es el Espíritu. Se halla en el escuchar del latir del corazón de Dios, el ser impregnado de su amor y bondad. La gente más buena del mundo ha sido la gente más cercana al corazón de Dios. Esto no nos debe parecer extraño, porque en esto opera una ley, que es la ley de la asociación. Proverbios 13:20 declara: el que anda con sabios, sabio será. Por tanto, si tenemos al Espíritu de Dios y le damos libertad, andaremos en el Espíritu y el fruto de la bondad será visible, manifiesto y de bendición hacia el prójimo. Es decir, que en ese asociarnos con sabios, lo que nos permitirá aprender a ser sabios. Y el asociarnos con el Espíritu, aprenderemos a ser bondadosos. La bondad humana es con frecuencia un resultado del sufrimiento, por medio de experimentar injusticias y penas. Somos sensibilizados a las necesidades de los demás cuando hemos pasado por ese desierto. Quien nunca ha sufrido tiene un gran trabajo para expresar bondad. Por eso es que el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice Pablo en 2 Corintios 1:4, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Qué precioso es que el Espíritu Santo depositó su fruto y esas 9 gracias están fluyendo y día a día se están perfeccionando en nosotros. Por eso dice: mas luego que fue puesto en angustia, hablando de Manasés en 2 Crónicas 33:12-3, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. En estos días hay una campaña publicitaria en los medios masivos de comunicación en la que se están invitando a la población en general a inscribir a héroes anónimos. Este esfuerzo busca hacer un reconocimiento a personas que hacen el bien a los demás y a la vez motivar a otros a actuar de manera similar. Por la radio se escucha de un médico que ha operado a cientos de niños con labios leporino de escasos recursos sin cobrarles un centavo. También se oye de un hombre que ha dado su apellido a unos 200 niños sin hogar. Los ha recibido como hijos en su casa. Cuando nosotros vemos esto, entonces tenemos que entender que en la Biblia hay una noticia que fue, que es y que será permanente y que nos llama a que este fruto de la bondad pueda ser visible, pueda ser real en la gente que nos rodea. Porque lo que hemos leído un poco en la Biblia, pues sabemos que la salvación es un regalo, no un premio. Y que es tan grande que no importa el bien que hagamos, nunca la podríamos recibir por nuestros propios méritos. Por eso Dios nos da la
Por eso Dios nos las da. Sin embargo, un equivocado enfoque en la gracia puede hacernos olvidar la responsabilidad que tenemos de ser buenos. No es que los hijos de Dios podríamos ser buenos, es que debemos en serio ser buenos, si es que el fruto del Espíritu está operando activamente en nosotros. Si hemos permitido que el Espíritu lo fecunde y lo germine, entonces alcanzaremos ese nivel del carácter de Dios. Porque ante una muestra de bondad, el mundo no solo nos conocerá, sino que conocerá a Dios, porque nosotros somos el reflejo de Dios. Y aquí estamos hablando no de la teoría, no de explicar desde las raíces etimológicas, griegas, latinas, la bondad, sino más bien de ser prácticos. Es un ministerio con manifestaciones que representa el hacer bien a los demás. Es muy importante que así como el Evangelio son buenas noticias que comunicar, el fruto de la paciencia son buenas obras hacia el prójimo que nos rodea, sea convertido o no convertido. Si somos embajadores de Cristo, si somos hijos de Dios realmente, si hemos nacido de nuevo, si estamos permitiendo que el carácter de Cristo se refleje en nosotros, entonces nuestra bondad debe reflejar la bondad que tuvo Jesús con sus semejantes. Cotidianamente nos relacionamos con diferentes personas. Dios espera que cada persona con quien tenemos trato reciba algo de su bondad a través de nosotros. Es decir, un joven cristiano que trabajara de empacador o uno que atiende el estacionamiento o inclusive el que recoge la basura en la casa, en la colonia, en las calles, deben reflejar la bondad hacia los demás. El policía de tránsito, el niño que se acerca a nuestro vehículo para limpiar el parabrisas, quien nos ofrece algún producto y por supuesto nuestra familia, tanto espiritual como física. Por tanto, nuestro desafío cotidiano es que no haya una sola persona que al tratar con nosotros se lleve una mala impresión de indiferencia, dureza o maldad de parte nuestra. Más bien, toda persona con la que tengamos tratos debe llevar una impresión grata, no solo de nosotros, sino de Dios en nosotros a través del fruto del Espíritu. Una persona buena atrae no solo la atención de otros, sino la mirada del mismo Dios. Mientras Jesús estaba vivo en su cuerpo de carne, tuvo un solo encuentro con un centurión, según Lucas 7:1-10, y los pasajes paralelos dan testimonio del suceso. Este soldado se acercó a Jesús solicitando ayuda para su siervo. Los ancianos judíos testificaron de la bondad del centurión. Él amaba a Israel y les había edificado una sinagoga. Mas cuando se encuentra con Jesús, esa bondad humana, ese esfuerzo, esa benevolencia por sí solo, quedó no solamente opacada, sino borrada ante la demostración del fruto de la bondad que el Nazareno pudo demostrar sanando a su siervo. Entonces, para manifestar bondad y benignidad, es necesario superar algunos o varios obstáculos personales. Nuestra indiferencia, nuestra desidia, nuestra pasividad, la falta de motivación, la indiferencia, el rehusar involucrarnos y muchas cosas más.
Debemos superar esos obstáculos. Por tanto, debemos proponernos el llegar a ser buenos, aprovechar cada oportunidad que se nos presente para mostrar la bondad del Señor. ¿Es posible pensar en algunas maneras prácticas de evidenciar bondad? Claro que sí. Podemos oír bondadosamente, hablar bondadosamente, dar algo como expresión de bondad, sonreír bondadosamente, no vengarnos, tolerar como un acto de bondad, perdonar, expresar comprensión y afecto, ayudar de diversas maneras, callar como expresión de bondad, brindar ánimo, abrazar, proporcionar finanzas en la medida que podamos, o realizar algún trabajo que aporte un beneficio a los demás. Las posibilidades son muchas y muy variadas que Dios ha puesto a nuestro alrededor con nuestros semejantes para que el fruto de la bondad y el fruto de la benignidad sean positivos. El mundo está necesitado de buenas obras, claro que sí. ¿Quiénes son los más responsables de mostrar estas buenas obras? Jesús nos dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos, según Mateo 5:16. Queda como sentado que somos los hijos de Dios, quienes tenemos mayor responsabilidad de hacer buenas obras, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Como personas salvadas, alumbremos a quienes nos rodean y como portadores del fruto del Espíritu, tengamos con los que nos rodean benignidad y bondad. Y así la gente mirará en nosotros a Jesucristo. El carácter de Cristo será impregnado no solo de una forma pasiva, invisible, sino de una forma activa y visible para con los demás. Ahora bien, está a nuestro alcance hacer lo que nos queda por hacer. Dios Padre hizo su parte enviando a su Hijo para salvarnos. Dios Hijo hizo su parte completa al morir en la cruz del Calvario para darnos perdón y redimir nuestras almas. Dios Espíritu Santo hizo su parte al venir y habitar en nosotros, santificarnos, guiarnos a toda verdad, recordarnos la obra de Cristo, darnos los dones del Espíritu e implantar su fruto en nuestros corazones. Dios permita a cada uno de los oyentes que el fruto del Espíritu no haya caído en terrenos como los que nos muestra la parábola. Cuando el fruto del Espíritu cae junto al camino, se ha perdido. Cuando el fruto del Espíritu cae entre pedregales, no produce. Cuando el fruto del Espíritu cae entre espinos, los espinos la ahogan. La vida del creyente, del siervo, del maestro, del docto, seguirá siendo únicamente un címbalo que retiñe. Pero creemos que el fruto del Santo Espíritu en todos nosotros cayó en buena tierra, y este dio frutos de a cientos, de a 60 y de a 30. Si no fuéramos los de 100, ni los de 60, seamos los de 30. Pero creo que la posibilidad de crecimiento y de asemejarnos a nuestro Maestro está latente en todos. Dios quiera que Dios levante hombres y mujeres en la cual el fruto del Espíritu se manifieste, y no solo se manifieste, sino que pueda producir a favor, primero, de Dios, que sería el primer grupo. Segundo, a favor del prójimo o de los que nos rodean. En esto entran los que expliqué. Y por último, en nosotros mismos.
Si permitimos esto en nosotros, seremos hombres y mujeres en la cual se refleje el amor y el carácter de Jesucristo.